Bienvenidos a Solo Negocios Radio. Esta es una recapitulación del programa del espacio de Solo Negocios con Alejandro Sandoval Murillo que se transmitió el 13 de agosto de 2025. Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Alejandro Sandoval. Esto es Solo Negocios Radio, transmitiendo a través del 1300 de amplitud modulada, al igual que por internet en Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM, fanpage en Facebook de nuestra estación de radio y en Solo Negocios MX, también fanpage en Facebook del programa de radio y de la firma. Y bueno, pues hoy lo abocamos a Derecho de Empresa, damos lectura a algunas tesis emitidas tanto por el Semanario Judicial de la Federación como por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y empezamos con una secuela de juicios vinculados a la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Este es del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, son 4 tesis. La de novena época es un precedente, no es jurisprudencia, de la Sala Superior, y es la 462, 463, 464 y la 465. Empezamos con la 462, su rubro se denomina amonestación prevista en el artículo 70, fracción primera de la ley antilavado. No es, perdón, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, este es el rubro, no es aplicable si se incumple con la obligación de presentar los avisos a que se refiere el artículo 17 de la Ley Antilavado. Y dice, si bien el numeral 4, fracción 3 de la Ley Antilavado prevé la aplicación supletoria de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, ello no implica que la omisión de la obligación de presentar los avisos del numeral 17 de esa Ley Antilavado pueda sancionarse con la amonestación de la fracción 1, artículo 70 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Esto en virtud de que se debe atender a los requisitos necesarios para que opere la supletoriedad. O sea, no es automática, ¿no? No una ley se suple con otra porque así lo dice, sino tiene que aplicarse requisitos. Dentro de estos debe existir una omisión o vacío legislativo que haga necesaria esa aplicación supletoria. Entonces, el artículo 53, fracción 4 y 54, fracción 3 de la ley antilavado establecen la aplicación de una multa si se omite presentar los avisos del 17 de la ley antilavado. Inclusive señalar el monto mínimo y máximo para su cuantificación. Por lo tanto, no procede fijar la amonestación de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, más se debe atender el principio general de derecho que prevé que la ley especial prevalece sobre la ley general, siendo la primera de ellas la antilavado. ¿Qué es esto? Bueno, el artículo 17 de la ley antilavado obliga a aquellos agentes económicos en actividades vulnerables según esa ley, por ejemplo, centros cambiarios, joyerías, ventas de automóviles, ventas de inmuebles, desarrollo inmobiliario, entre muchas otras actividades, a tener que hacer mensualmente un entero de la información de sus clientes que le compraron bajo ciertos umbrales y bajo ciertas restricciones de la ley. Por ejemplo, usted puede comprar dólares en un centro cambiario, que son estas que les llamamos casas de cambio, pero ese no es el nombre correcto. Centro cambiario es el nombre correcto. Las casas de cambio son instituciones financieras como bancos, pero esas son otras. Entonces, estos centros cambiarios venden dólares y uno va a El Paso y compra $100. Y entonces llevas tus 1,850 pesos o lo que sea ahorita el tipo de cambio y lo cambias. Y te dan tus $100 y punto, ¿no? En cambio, si creo que el umbral es de $500, si compras $500 te piden tu identificación y toman nota. Incluso creo que sacan copia. Pero no reportan que tú hiciste esa compra a ese umbral, o si lo hacen, solo reportan la operación sin adjuntar tu copia. Pero si superas un umbral superior, no sé cuál es la cantidad en ese momento, $1,000, $5,000, vaya usted a saber, y compraslo con efectivo, obviamente, con pesos, entonces ya no solo te toman la copia de la identificación, sino que en su reporte dice Alejandro Sandoval Murillo compró esta cantidad que en umbral supera la cantidad y lo reportan a la unidad antilavado, a la unidad de inteligencia financiera. Y eso es cada mes. Si compras un coche, si compras una casa, el notario hace el reporte. Si compras joyas, no sé si ahí tienen umbral, no estoy familiarizado con el tema de joyas, etcétera. Hay una serie de requisitos que ese artículo 17 de la ley señala. Lo que está diciendo esta tesis es, si alguien omitió el 17, le procede una multa primero correspondiente a la que dice la propia ley antilavado en el artículo 53 y 54, y si no existieran multas ahí, entonces se aplicaría el correspondiente 70 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Le está diciendo
asumo que esto fue un juicio de nulidad promovido por algún agente económico que no hizo uno de los reportes y la autoridad llegó y lo multó, pero la multa la aplicó conforme a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo en lugar de la ley antilavado. Y entonces la nulidad procede en términos de decir, a ver, hay principios de derecho que determinan claramente que si la ley especial, la ley antilavado, tiene sus propias sanciones, no tienes por qué aplicar la supletoria. La supletoria suple las omisiones legislativas de la ley especial. Ese es el tema concreto, ¿no? Entonces, pues bueno, un punto a tomar en cuenta. Segunda tesis bajo la misma normatividad y los mismos juicios contenciosos. La 463 dice, fecha cierta, es indispensable para otorgar valor probatorio pleno a los contratos con los que se pretende acreditar el cumplimiento de obligaciones previstas en la ley antilavado, esta fecha cierta. Ya y señala en su texto, la segunda sala de la Suprema Corte, en contradicción de tesis 203-2019, sostuvo que, aunque la legislación fiscal no prevé expresamente la fecha cierta, es un requisito exigible respecto a los documentos privados presentados ante la autoridad fiscal como consecuencia del ejercicio de sus facultades, para demostrar la adquisición de un bien o realizar un contrato u operación. En virtud del valor probatorio que se pretende que se le reconozcan a esos documentos privados, con independencia de que la legislación tenga trazado expresamente requisito o no. La ley antilavado, de orden de interés público y observancia general, señala que como objetivo busca proteger al sistema financiero y la economía nacional mediante el establecimiento de medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos o operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita a través de una coordinación interinstitucional con fines de recabar elementos útiles para investigar y perseguir delitos operacionales con recursos de procedencia ilícita, o sea, que no haya lavado de dinero, que no venga ese cliente a comprar dólares con dinero que viene de operaciones ilícitas, ¿no? Criminales o no fiscalizadas, etc. Las estructuras financieras de las organizaciones electivas y evitar el uso de su recurso para financiarse. En consecuencia, el requisito de fecha cierta resulta indispensable para otorgar valor probatorio a los contratos que pretende acreditar que esas operaciones ante la ley antilavado fueron lícitas, pues solo a través de esa se tendrá certeza de que la fecha no es anterior o posterior al acto revisado o no haya sido manipulado. O sea, el clásico criterio, y esto es uno de los grandes errores de todas estas interpretaciones, pero desde la perspectiva constitucional, quizá por no ser expresa, de la presunción de buena fe. Pero la autoridad lo que dice es que yo voy a revisar y le digo, a ver, dame estos documentos y le tengo que dar ciertos días para que me justifique esa operación que busca deducir o justificar en términos de la ley antilavado. Y entonces van y hacen el contrato en friega con fecha pasada para decir, sí ocurrió esa operación. Pues para evitar esa posibilidad que viola la presunción de buena fe, pero pues así es el sistema hoy por hoy, dicen, compruébame con fecha cierta. ¿Pero qué es eso? Bueno, pues el tema de fecha cierta, lo ha dicho la Corte, es, bueno, pues firma el contrato ante notario. Y eso es una locura. ¿Cómo vas a ir a firmar todos los contratos de todas tus operaciones ante notario cuando muchas veces ni siquiera se firman el papelito llamado contrato? El contrato, bajo la legislación mercantil, se entiende un acuerdo de voluntades que puede ser oral. Yo fui a la tienda, compré unos chicles, me entregaron chicles, entregué dinero a cambio de los chicles y me fui. Eso es un contrato, un acuerdo de voluntades. Y fue oral y físicamente le entregué el dinero y físicamente me entregaron los chicles. Y nadie puede decir que no existió ese contrato. El asunto es que la comprobación ante los actos de revisión de la autoridad han venido evolucionando a esta requisición de la fecha cierta. Y entonces dicen, pues ve a notario. Creo yo que es un tema sumamente fuera de lugar pensar que todas tus operaciones las hagas en tu notario, pero ciertamente tendríamos que buscar mejores mecanismos. Uno muy adecuado y mucho más barato que ir ante notario es firmar electrónicamente los documentos, pero no con su dedo en un celular ahí o en la pantalla de la computadora, o sea, no una firma digitalizada, sino una firma electrónica como la que nos brinda el SAT para timbrar las facturas o la FIREL que nos brinda el Poder Judicial Federal para promover amparos. Esa misma firma se puede utilizar en aplicativos jurídicos privados, o sea, uno contrata el servicio, como contratar el servicio de facturación, y con eso se firman contratos. Y entonces aquí tendríamos que escudriñar y decir, oye, yo voy a comprar agua para mis empleados para que haya, pues ahí disponible. ¿Tengo que firmar un contrato para eso? Pues no, porque la operación es muy baja. Pero si tú vendes coches, quizá no quieras vender
firmar contratos con cada coche, con notario. Quizá puedas utilizar esta herramienta electrónica, ¿no? O si tú tienes alguna actividad recurrente, porque una firma ante notario te cuesta unos 3 a 5 mil pesos. En cambio, un aplicativo de esto, depende de la cantidad de estimación de firmas que vayas a hacer en el año, te pueden hacer un paquete y te termina saliendo menos de 50 pesos cada firma. No sé, alguna cosa así. Hace como un año hice una cotización y tengo a la memoria un dato por ahí similar, 50, 100 pesos por ahí. Entonces ahí es donde escudriña el criterio de planeación estratégica para saber qué contratos voy a firmar bajo estos criterios y cuáles no. Y si es menester firmarlo ante notario, pues también hacerlo, ¿no? Bueno, ahí lo está planteando que para ley antilavado también se requiere fecha cierta. Siguiente tesis, la 464, y dice el rubro: obligación de solicitar información de la existencia de dueño beneficiario. Su incumplimiento produce una imposición de multa por cada operación. Artículo 18 y 53 y 54 de la ley antilavado prevé que quienes realicen actividades vulnerables tienen la obligación de solicitar al cliente o usuario información acerca de si tienen conocimiento o existencia de un dueño beneficiario o un beneficiario controlador, es el concepto más usado. Y en caso afirmativo, pedir o exhibir información que permite identificarlo si obra en su poder. En caso contrario, declarar bajo protesta de decir verdad que no cuenta con ella. En caso de incumplimiento, se aplica una multa correspondiente. Ahora, los artículos 3, en varias fracciones de las reglas de carácter general de la ley antilavado, definen al dueño beneficiario, también denominado beneficiario controlador, como la persona que obtiene un beneficio de la operación que se lleva a cabo y que en última instancia ejerce los derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento o disposición de los bienes, o quien ejerce el control de la persona que lleva a cabo la operación. Por ende, la autoridad está facultada para imponer multas por cada operación respecto a la cual la obligada no solicitó la información. Dame un segundo, Arturo. Vamos a decir esto. Tenemos una empresa que va y compra determinados bienes que bajo la ley antilavado se tienen que reportar. Entonces ya no solo es identifico la operación y al comprador, sino también tengo que cuestionar quién es tu beneficiario controlador. Oye, yo soy Papitas S.A.D.C.B., que es propiedad de Juan y de Pedro. Pero en realidad, atrás de Juan y de Pedro está su papá, que es Luis, y quién es el que toma las decisiones. Él le cedió las acciones a sus hijos para que operen la empresa, pero el mandamás de la operación es ese papá. Bueno, ellos tienen que identificar al papá, o en consecuencia alterna a ellos dos, o a su consejo de administración, para poder satisfacer esta operación de beneficiario controlador. Y empieza la sobreregulación, que quizás sea necesaria, no lo sé, no me voy a poner ahorita a enjuiciar a la ley antilavado respecto a esto, pero lo que nos está diciendo la tesis esta, de precedente, no jurisprudencia, es fijar un criterio de que es viable multar a quien no esté rastreando la información de beneficiario controlador. Entonces, ley antilavado no solo te obliga a identificar sobreumbrales y reportar vulnerables, sino a identificar beneficiarios controladores. Me voy a corte, regreso en unos segundos. No se vaya, siga en Solo Negocios. Agradecemos su atención. Solo Negocios Radio se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM de Ciudad Juárez o en nuestras redes sociales. Si gusta ver los siguientes segmentos, el programa completo u otros programas y segmentos, siga indicaciones en el texto adjunto o visite www.solonegocios.mx. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó.